Buenos días, les saludo en el amor del Señor. Sean todos bienvenidos a este culto. Vamos a prepararnos para hacer nuestra oración inicial. Cerremos nuestros ojitos, pongámoslo con reverencia y oremos. Bendito Dios, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú te mereces todo, Señor. Has estado con nosotros en todo momento, Señor. Especialmente en este tiempo, Señor, que ha habido aflicción en muchos hogares, en muchas familias, Señor. Has estado con nosotros en nuestras mesas y en toda prueba que hemos pasado, Señor, hemos salido con victoria. Te alabamos por eso, Señor, porque sentimos cada día tu presencia. Te damos la honra y la gloria a ti, porque todo lo que hacemos es para ti, Señor. Sea usted limpiando nuestras vidas, nuestros corazones, para que cuando escuchemos palabra tuya, Señor, seas tú presente. Te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Lectura bíblica la vamos a hacer ahora. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y en este como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. No hay quien se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que se convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulce que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora los invito a la alabanza de adoración. Lo que ha hecho Dios por mí, y sin merecer dio su sangre carmesí, y las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy, lo que espero ser, lo debo todo a Él. Adiós. Por lo que hizo
lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario. Señor, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Le voy a pedir al pastor que se acerque para que oremos con la palabra. Oremos, hermano. Señor Jesús, te damos la gloria, la alabanza a ti, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, poder escuchar tu palabra por medio de nuestro pastor, Señor. Sea usted guiándolo, sea usted dándole sabiduría y que todo lo que él diga, Señor, sea atesorado en nuestros corazones para ponerlos por obra, Señor. Gracias te damos por la oportunidad tan grande que tú nos das, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, y así por medio de del Facebook, Señor, podemos escuchar y aprender y estar alabando tu nombre. Te damos las infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, Teruquita. Que el Señor les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, ministrándoles por medio de su Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, como todos nosotros podemos dar fe, nuestras reuniones para adorar a nuestro Señor Jesucristo no las podemos hacer ya en forma presencial. Pero por su gracia podemos contar con la tecnología que nos otorga la facilidad que desde nuestros hogares podamos igualmente congregarnos a la misma hora que lo hacíamos de manera presencial. Y esto es algo de lo que debemos estar muy agradecidos, porque de esta manera podemos mantener la unidad. Porque también tenemos bien claro que la pandemia no ha enmudecido a la palabra de Dios. Y que cada domingo el Señor le habla a su iglesia por medio del pastor o del hermano que esté designado para entregar la palabra. Pero tengo una preocupación muy grande. Y eso es lo que me hace hablarles en este momento a todos ustedes, mis hermanos y hermanas de esta congregación. Porque veo con mucha tristeza que la gran mayoría no está participando del culto del día domingo. Y esto no es algo que solamente me ocurre a mí. La gran mayoría de los pastores tenemos la misma preocupación. El cristiano evangélico está perdiendo el interés por la exposición de la palabra de Dios. Y esta es una señal de alarma muy seria, por no decir ciertamente una señal fatal. Hace unas pocas semanas yo les hablé a ustedes de los cientos de personas que a raíz de la pandemia están partiendo a una muerte eterna sin Cristo. Y les expresé también la importancia y la urgencia de predicar el Evangelio comenzando desde nuestros propios hogares. Sabemos que la venida del Señor está a la puerta. Sabemos que el Señor sacará a su iglesia antes de que venga la gran tribulación. Muchas veces se lo he comentado. Pero la preocupación de hoy
es por todos los cristianos evangélicos que no serán levantados con el Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Me refiero a los que se quedarán aquí. No serán levantados con el Señor. Se quedarán aquí. Y para mostrarle que esta situación es en realidad muy delicada, quiero que me presten mucha atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estoy haciendo un paráfrasis de 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. El cristiano evangélico, hermanos y hermanas, da por un hecho que en cualquier momento será levantado para encontrarse con el Señor. Pero para nada tome en cuenta que para que ello se dé, también tienen que darse ciertas condiciones. El cristiano evangélico, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene una esperanza. Y es así como yo he titulado a este mensaje: la esperanza bienaventurada. Tenemos esa esperanza bienaventurada de que el Señor, cuando venga a levantar su iglesia, seremos todos levantados con Él y le veremos a Él. Pero se tienen que dar ciertas condiciones. Y las condiciones las encontramos allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, del 1 al 13, que voy a leer para ustedes. Mateo 25, del 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes. Dice así la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y en el versículo 13, el Señor declara una advertencia. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es una parábola? Es una breve comparación basada de una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. Las vírgenes son la iglesia que está esperando por el regreso de Cristo. El esposo es Cristo. La fiesta de boda es la gran, gozosa ocasión en que Cristo viene por su iglesia.
y el banquete de las bodas del Cordero, que encontramos allí en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Y el retraso del esposo corresponde al retraso del regreso de Cristo. La llegada del esposo a la medianoche es el regreso de Cristo mismo. Y cerrar la puerta significa el juicio final. Al leer el versículo 1, que dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Estamos hablando de las fiestas de bodas del pueblo judío. El Señor siempre usó la relación tanto del campo en la agricultura como la vida misma de la ciudad, las costumbres, las tradiciones, para enseñarnos por medio de parábolas. Las bodas judías se invitaban a todas las doncellas que vinieran a compartir con el novio. Y cada una de ellas llegaba con una lámpara y una vasija con aceite. La lámpara era algo más o menos parecido como yo pongo la figura de mi mano, como una especie de concha de barro, en donde se ponía aceite y una mecha. Aceite y una mecha allí en la lámpara. Entonces, a medida que la mecha se encendía, alumbraba en la medida que hubiera aceite en la lámpara. Pero esta se agotaba. Pero la gente, o sea, las doncellas llevaban una vasija colgando del cinto. Entonces, cuando estaba apagándose la llama, ellas aumentaban aceite a su lámpara y volvía nuevamente a encender y dar buena luz para alumbrar el camino al esposo y entrar así a las bodas con él. Aquí entonces, en este relato, el Señor nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Este mismo caso de las 5 vírgenes prudentes y de las 5 insensatas corresponde también a la historia que nos da el Señor sobre los constructores. Los constructores insensatos de los que nos habló Jesús allí en Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. En esa historia el hombre prudente construyó sobre la roca, pero el insensato lo hizo sobre la arena. La casa construida sobre la roca soportó bien la tormenta, pero la que se construyó sobre la arena se derrumbó y su caída fue muy grande. Entonces el Señor Jesús dice que el hombre sabio o prudente es el que oye estas palabras y las hace. Además, hay que notar que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas son invitadas todas para esta fiesta. Y esta parábola es una advertencia para los cristianos que no están preparados para el regreso de Cristo. Tome nota, esta parábola no está dirigida para los que están fuera de la iglesia, sino para los cristianos evangélicos. Y dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las vírgenes prudentes son diferentes de las insensatas solamente en una cosa: tienen la precaución de tomar aceite para rellenar sus lámparas. Y dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Aquí tenemos que notar que tanto las vírgenes prudentes y las insensatas se durmieron. Así que haberse dormido no es una característica que las distinga. Las vírgenes prudentes durmieron, pero primero se prepararon completamente para la llegada del esposo. Tenían sus lámparas y tenían aceite. Así que estaban listas para recibir al esposo sin importar cuándo llegara. Están listas. Y estar listos es el punto de esta parábola. Dice el versículo 5 que el esposo se retrasa. Y este es el punto clave, hermanos y hermanas, de esta historia. Tanto las vírgenes sabias como las insensatas están preparadas para la llegada del esposo. Pero solamente las vírgenes sabias están preparadas para el retraso del esposo. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. El esposo está llegando. Las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, despertaron y arreglaron sus lámparas. Las vírgenes insensatas, sin embargo, se dan cuenta que no tienen aceite. Y le piden a las vírgenes prudentes que compartan el aceite que tienen ellas. Dice ahí en el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Estamos tentados a criticar el egoísmo, pero en su prudencia las vírgenes sabias se dan cuenta de que no hay aceite suficiente para todas. Y si comparten el aceite se acabará más pronto. Y el esposo no tendrá la luz para su fiesta. Ellas no critican a las vírgenes insensatas por su falta de preocupación, sino que en su lugar les sugieren una solución. Vayan a la tienda y compren más aceite. No estaban careciendo de amabilidad, simplemente estaban enfrentando los hechos. Hermanos, esta es una situación muy crítica. Nadie tiene aceite de más. Nadie tiene aceite de sobra. Cada uno tenemos lo justo y necesario para entrar a las bodas del Cordero. Dice el versículo 10 que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban apercibidas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Cuando las vírgenes insensatas regresan, nuestro Señor Jesucristo no nos dice si habían encontrado aceite o no. Porque en realidad no importa. No importa si tienen aceite o no. No lo tenían cuando el esposo llegó. Y ahora es muy tarde. Dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero el esposo le responde: de cierto os digo que no os conozco. Es devastador, hermano, ser rechazado por el esposo. Porque su palabra es final. Y el rechazo se hace todavía peor por la reputación del esposo, por su amor, por su generosidad, por su grande misericordia. Hubiera sido tan fácil complacerlo. ¿Por qué no lo hicieron? Un poco antes nuestro Señor Jesucristo advierte allí
en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y Él les advierte diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. El Señor dice: este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En ese momento, hermanos, saldrá a la luz lo que realmente somos. Porque el Señor mirará el corazón. Y muchos son los que no tienen un corazón dispuesto para el Señor, sino que sirven por diferentes motivos. Algunos sirven en la iglesia, pero no le creen al Señor de la iglesia. Algunos sirven por intereses propios. Intereses que pueden llegar a ser muy contrarios a lo que el Señor demanda de nosotros. Y Jesús hace claro aquí que Él tiene expectativas sobre nuestra conducta, sobre nuestras normas, que debemos tomar muy en serio, a la obediencia a la que debemos aspirar. En nuestra parábola también deja claro que hay tiempo para el arrepentimiento y tiempo cuando el arrepentimiento llega demasiado tarde. Cuando el esposo llega, es muy tarde para pedir prestado aceite. Demasiado tarde para depender de nuestro prójimo. Demasiado tarde para pedir por oración. Demasiado tarde para prepararse. Cuando la puerta se cierra, es demasiado tarde para suplicar por misericordia. No importa cuándo lloremos, no importa cuánto supliquemos y crujan los dientes, la puerta permanece cerrada. El núcleo de esta historia es que debemos estar preparados todo el tiempo para el regreso del Señor, porque su llegada será en una hora inesperada. Y una vez que Cristo haya llegado, ya no habrá oportunidad para prepararse. Quienes estén listos serán incluidos, y quienes no lo están serán excluidos. Así de sencillo. El regreso de Cristo no es una predicación popular dentro de las principales iglesias de hoy día, pero debemos de abordarlo. Porque si fallamos en esto, entonces perdemos una dimensión crítica de la teología del Nuevo Testamento y omitimos el evento principal hacia el que la esperanza de la iglesia cristiana primitiva estaba dirigida. La esperanza bienaventurada. Incluso, de forma más precisa, debemos de sonar la alarma para ayudar a la gente a evitar que se encuentren sin estar preparados. Mientras más se tarde Jesús, más difícil es mantenernos preparados. Y el retraso, a la verdad, sí ha sido largo. Pero el Señor dice: más el que perseverare hasta el final, este será salvo. Hermanos y hermanas, ante esta triste y dura realidad ilustrada en esta parábola, podemos ejemplificar la actitud de la mayoría de las personas en el mundo. Andan distraídos en sus afanes, preocupados por satisfacer sus placeres, llenos de seguridad en sí mismos, incrédulos a la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Cristo. Y si no logramos entender lo que realmente enseña esta parábola,
vamos a encontrarnos en un abrir y cerrar de ojos con una amarga sorpresa. Y es mi deber, como vuestro pastor, como vuestro guía espiritual, prepararlos, enseñándoles y equiparlos para dos cosas muy importantes. Y estas son: equiparlos para llevar adelante el ministerio de la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, a saber, la gran comisión, y para que estén listos cada día y equipados para nuestra partida a la patria celestial. Bendito nuestro Señor. Y yo hoy quiero comentarles de qué se trata la segunda venida de Cristo, y someramente cómo se darán esos acontecimientos, para que usted lo tenga claro y para que se pueda preparar para ello. La segunda venida de Cristo consistirá en una serie de acontecimientos de los cuales la visible y personal aparición de Cristo será lo más importante. La segunda venida de Cristo es mencionada 318 veces en el Nuevo Testamento. Y esto es algo muy importante que debemos considerar. Y está dividida en dos partes principales. Primero, arrebatará a su iglesia. Vendrá la gran tribulación y luego será su venida. Arrebatará a su iglesia. Lo que le llamamos el rapto, arrebatamiento. Lo encontramos allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos 13 al 17. Dice allí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es. Cuando el Señor aparezca en los cielos, va a arrebatar a su iglesia para llevarlos con él. Principalmente porque tiene que librarlos del tiempo de la gran tribulación. La iglesia del Señor no ha sido llamada y comprada para ira. Primero levantará a los que murieron siendo cristianos, a los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, y se encontrará con ellos en el aire. Y luego, los que estén vivos serán arrebatados juntamente con los que resucitaron para encontrarse con Cristo. Y después de eso, inmediatamente, viene la gran tribulación. La gran tribulación, que el Señor también nos deja allí las indicaciones en Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Se trata, amados hermanos y hermanas, de una serie de hechos que ocurrirán en la tierra, causando mucho dolor y mucha destrucción a los que vivan en esa época. ¿Y quiénes serán los que vivan en esa época? Los cristianos evangélicos que se quedaron, juntamente con todos los impíos que rechazaron el evangelio. Y es necesario que ustedes entiendan y conozcan perfectamente quiénes partirán con el Señor y quiénes se quedarán aquí para enfrentar la gran tribulación. El Espíritu Santo ya no estará. Se habrá recogido. Cada uno tendrá que cuidarse por su propia cuenta. Ya no estará la gracia. La gracia de Dios no estará. Tendrán que cuidarse por su propia cuenta, digo, y será prácticamente imposible hacer reuniones culticas. Muchos serán perseguidos. Y a muchos los entregarán sus propios hijos, o los padres entregarán a sus hijos, para que puedan comprar o para que puedan vender. Tendrán que aceptar la marca de la bestia, lo que equivale a negar a Cristo, lo que equivale a blasfemar contra Dios. Y usted ha sido una persona que creyó en Cristo, lo recibió como Señor y Salvador, y no está dispuesto en ese momento a negar su fe. Pero entonces le darán muerte. Y muchas personas, aquellos que dilataron un encuentro con el Señor, no, más adelante, ahora estoy muy ocupado, tengo tantas cosas que hacer, más adelante le voy a dedicar un poquito, a ver, vamos a escucharte otra vez, en otro momento. Aquellas personas en ese instante se darán cuenta que era verdad la salvación en Cristo Jesús. Y se convertirán a Cristo. Y tendrán que enfrentar su fe viviendo en la gran tribulación, hasta entregar su vida por Cristo Jesús. Ahora estamos aún en el tiempo de la gracia. Y el Señor no ha venido porque quiere que la mayor parte de la humanidad conozca a Cristo y sea salvo para el día de la ira de Dios. Y porque antes de ese día el Señor rescatará a su iglesia. El Señor dice, bienaventurado aquel que cuando el Señor venga le halle velando, despierto, atento, preocupado, afanado. Porque vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. Nadie se dará cuenta. Así lo relata la Biblia. Cuando el ladrón entra a robar en la noche, usted no se da cuenta. Tengo el caso de un amigo que se compró un plasma fantástico. Esa noche ellos estuvieron viendo hasta tarde la televisión en su plasma y luego después se fueron a acostar, subieron al segundo piso de su casa a dormir y se durmieron. Al otro día este amigo mío se levanta y baja
al primer piso de su casa hacia el comedor y le echó de menos a algo. Y observó que no estaba el plasma. Le habían robado su plasma. ¿Cómo fue? Estaba durmiendo. Así es. Porque dice el Señor que tomará uno y el otro será dejado. Uno que estaba allí frío, uno que andaba con una tibieza espiritual, será dejado. Estarán dos durmiendo en una cama, dice, uno será levantado y el otro será dejado. Cuando usted se dé cuenta en la mañana que le faltan sus hijos, que partió su esposa y usted se quedó, o que partió su esposo y usted se quedó. Cuando no encuentra ya ningún bebé, ningún niño, ya no lo encuentra por ningún lado. Se fueron, partieron con el Señor. El Señor vendrá en cualquier momento. Y puede ser hoy. Ahora mismo. ¿Y dónde está usted? ¿Está usted escuchando lo que el Señor le está diciendo a la iglesia? La Biblia enseña que necesitamos una unción fresca cada día. Y nunca dejar de alimentarnos de la palabra de Dios. Es por eso que me ha parecido, y me preocupé todas estas semanas, tengo que hablarle a la iglesia del arrebatamiento. Cuando el Señor levantará a su iglesia. Pero si usted, hermano y hermana, está totalmente despreocupado de la palabra del Señor, y el día domingo, como decía, que nos reunimos a la misma hora para que su pueblo, su congregación, la de esta iglesia, reciba lo que el Señor tiene para ella, no está dispuesta. No está escuchando la palabra. Ay, más adelante la escucharé. Más tarde, quizás mañana, como está ahí en YouTube, entonces sí, yo puedo entrar en cualquier momento y voy a escuchar la palabra. Pero no es así. Usted está despreciando lo que el Señor tiene ese día para usted. Porque nosotros hemos escogido el día domingo a las 10:30 de la mañana para que el Señor le hable a su iglesia por medio del que esté encargado de transmitir esa palabra. Y usted debiera de estar ahí, atento, atenta, a ver, porque el Señor le va a hablar. Usted puede escuchar muchas predicaciones después. Usted puede escuchar todo lo que quiera después. Pero esas fueron predicaciones que se dieron para otra iglesia, para otra congregación. La suya, usted no la estimó. Usted la desatendió. Y cuando venga el Señor, usted se quedará. Usted se va a quedar. Porque desatendió, porque se quedó dormida. Y se encontrará que no tiene aceite. No tiene aceite. Y el aceite representa al Espíritu Santo. Representa la unción del Espíritu Santo que se tiene que estar avivando cada día más. Avivar nuestra fe. Avivar nuestra esperanza gloriosa. La esperanza bienaventurada que el Señor viene por nosotros. Por eso quiero que en forma particular se trate este tema en nuestras células. Encarezco a los líderes a desarrollar este material en cada una de sus células y hacer hincapié que el Señor le habla a esa hora, ese día, a su iglesia, y el Señor escucha las oraciones y las peticiones que están centradas en esa iglesia, en esa congregación, el día miércoles en la noche. Esa es la congregación de esta iglesia y debe estar atento a sus servicios. Oremos. Padre Celestial, te alabamos. Te damos gracias, Padre bendito, por tu grande amor y misericordia, que nos da siempre la palabra, Señor, certera,
más aún en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, provoca en cada uno de nosotros que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, de justicia, de pecado y de juicio, para que podamos estar atentos, no solamente, Señor, por nosotros mismos, sino por aquellas personas que amamos, que queremos también que juntamente con nosotros partan con el Señor, partan contigo, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia. Bendito Dios, danos sabiduría y entendimiento en todas estas cosas, y quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh, vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, del cielo, todos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh, vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Vuelve, oh, vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen Vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos, te damos las infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Señor, por medio de nuestro pastor, nos pones alerta, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú en nuestros corazones poniendo atención a tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque esta semana, Señor, vamos a estar atentos a todos los servicios de nuestra iglesia, Señor, para que no quedemos fuera, Señor, de ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los invito cordialmente a las alabanzas y así estaremos terminando nuestro culto de hoy. Dios los bendiga
y que tengan muy linda semana. Una iglesia agradecida, una iglesia que adora al Rey. Palmas al Rey. Venimos a cantar. Canto, danzo, santo para Cristo. Canto, danzo, santo para Cristo. Hey, 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 hey. Canto, danzo, santo para Cristo. Y el grito de júbilo para el Rey. Adoramos al Rey. Eres digno de adoración. Cántele al Rey. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Por nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el terror. Danzaré por libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Por nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré por libertad. Hoy canto danzo santo para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto danzo santo para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Grítale un grito de júbilo a Él. Mi pasado, declárelo. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Nueva criatura soy en Él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré por libertad. Hoy canto danzo santo para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto danzo santo para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Esa generación que danza, somos la generación